Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy me gustaría compartir con ustedes nuevamente un mensaje. El mensaje se titula Toda crisis genera un cambio. Y me gustaría hacerte una lectura corto, breve, de algo que Albert Einstein escribió acerca de la crisis. Y dice así: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche más oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida sería una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es una caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Cuando miramos la palabra de Dios, la Biblia, también encontramos crisis o personas que tuvieron que superar crisis que envolvieron a toda su familia, a toda su nación, y ahí fue donde cada uno de esos hombres y mujeres de Dios afloraron en cuanto a su liderazgo. Estas forjaron, hablando de las crisis, a los mejores líderes del pueblo de Dios. Por ejemplo, en medio de la primera crisis, cuando Dios decide raer la vida sobre la tierra, aparece Noé. De la crisis en medio de los egipcios sale el liderazgo de Moisés. De las penurias de pasar 40 años en el desierto, encontramos a Caleb y Josué con un espíritu diferente. De la crisis donde cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía, surgen jueces como Gedeón, Jefté, Barak, Sansón, Samuel. Cuando necesitaron que alguien guíe al pueblo de Dios, aparece David. Cuando en el tiempo de la incredulidad y aparecen los falsos dioses, surge la necesidad de un nuevo liderazgo. Por lo tanto, aparece Daniel. Y cuando escaseaba la palabra de Dios, aparecieron los profetas para hablar y guiar al pueblo de Dios. Toda crisis genera un cambio, y nosotros como hijos de Dios debemos aprender de la crisis, generar los cambios necesarios para superar la crisis sin quedar superado, como lo decía Albert Einstein. Quiero comentarte una historia bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32, y es la historia del hijo pródigo. No voy a leer todos los versículos porque creo que la gran mayoría ha de conocer esta historia. Pero algo muy curioso que aprendí hace poco es que la palabra pródigo no significa necesariamente aquel que está regresando, sino que significa alguien que ha malgastado todo lo que había recibido. Les comento rápidamente la historia. Habían dos hijos, uno de ellos, el menor, pide al padre toda su herencia. Padre, dame mi herencia, lo que a mí me corresponde. El padre, tengan en cuenta esa palabra, padre, el padre, en su inmenso amor y misericordia, se lo entrega al hijo. Este hijo sale y recorre el mundo entero y lo malgasta, dice la palabra de Dios, en malos amigos, en fiestas, en mujeres que no correspondían realmente, y él quedó sin nada de dinero y absolutamente solo, porque la palabra de Dios dice que cuando él se quedó sin dinero, todos los que eran sus amigos lo abandonaron. En ese momento llega hambre en esa tierra, todos pasaron hambre, y por supuesto él no tenía ni trabajo ni dinero, y por supuesto lo que tenía era mucha hambre. Inclusive fue capaz de hacer lo que a todo judío
le es como algo inmoral. Es como dice la propia Biblia, es abominación para todo judío. Y era pedir a una persona que él pueda trabajar como criador de cerdos. Una persona que pueda encargarse de alimentar los cerdos. Para aquellos que conocen y han estudiado la cultura judía, saben justamente que para ellos era algo inmoral, algo inmundo poder acercarse a un cerdo, menos aún criar cerdos. Pero la situación, la crisis que le tocaba pasar a este hombre generó que él tenga que ir a solicitar ese trabajo inmundo. Y dice la palabra que en un momento dado inclusive tanta hambre tenía él que inclusive pensó en un momento dado alimentarse de las comidas, dice la palabra, que los cerdos estaban comiendo. Y en ese momento es que genera en su vida la crisis cambio. De la historia del hijo pródigo es que me gustaría compartir contigo 3 puntos que vos y yo tenemos que hacer cambios en nuestras vidas para que Dios pueda bendecirnos en estos tiempos de crisis. Primero es reconocer nuestra condición. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Reconoció su condición. Y te voy a leer el versículo 17 del capítulo 15 y dice de esta manera: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo primero que vos y yo tenemos que hacer, así como el hijo pródigo, es reconocer, volver en sí. Tenemos que reconocer cuál es la crisis que estamos pasando. Puede ser familiar, puede ser personal, puede ser de salud, puede ser de enfermedades, puede ser esta crisis acerca del virus, falta de trabajo, falta de alimentación, cualquiera sea la crisis que te toca pasar en este tiempo, en tu familia, en tu casa o como nación. Reconoce tu condición, reconoce la crisis que hoy te toca pasar. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer. Lo segundo, tomar una decisión y realizar un cambio radical. Eso quiere decir, así como hizo el hijo pródigo, humillarse ante el Padre y pedir perdón. Si es que es el caso, pedir perdón a un familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a quien corresponda. Pedir perdón, humillarse. Y quiero leerte el versículo 18 del capítulo 15 y dice de esta manera: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que decidió el hijo pródigo. La crisis genera un cambio. Esa crisis generó un cambio en la vida del hijo pródigo. Volvió en sí, reconoció la crisis y tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? De humillarse ante el Padre, reconocer su equivocación y pedir perdón. Hoy es día de pedir perdón. Hoy es día de que tengas que pedir perdón a quien corresponda, aunque vos consideres que no fue culpa tuya. Hoy es día de ir a pedir perdón. Pero si a vos te toca el caso de perdonar, hoy también es día de perdonar. Si alguien se acerca a vos y te pide perdón, hoy es tu día de desatar perdón, de liberar perdón sobre esa persona. Y el tercer punto que quiero compartir contigo es: luego de tomar tu decisión y de tomar un cambio radical en tu vida, hay que accionar. Accionar en base a la decisión tomada y realizar ese cambio. Te leo el versículo 20, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ustedes ya saben cuál fue la respuesta del padre. Antes de que se acerque y diga alguna palabra, el padre fue corriendo, dice la palabra, se tiró a su cuello y lo besó. Y luego de que el hijo pródigo realice estas palabras, el padre hace una fiesta celebrando que aquel hijo que se había perdido volvió nuevamente, luego de pasar una crisis, luego de tomar decisiones que puedan cambiar su presente y por sobre todo su futuro. Se humilló, pidió perdón, accionó y el Padre le perdonó.
Si hoy tenés que pedirle perdón al Padre y acercarte nuevamente, si en algún momento te alejaste, hoy es tu oportunidad nuevamente, mi querido amigo, mi querida amiga. Acércate a Dios, toma la decisión y que la crisis que hoy te toca pasar genere un cambio en tu vida, de acercarte a Dios, de humillarte a tu papá, de pedir perdón si es necesario y que nuevamente podamos disfrutar de la compañía del Padre. Y yo sé que hay fiesta en los cielos, porque así dice la palabra, cuando alguno de nosotros nos acercamos nuevamente al Padre. Vuelvo a recalcarte, toda crisis genera un cambio y todo cambio debe ser para bien. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y oro para que el Espíritu Santo pueda sellarla en tu corazón y pueda traer el fruto deseado en tu vida y en la vida de los que... Me gustaría poder orar también contigo en estos momentos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer esta sencilla oración para tomar estas decisiones correctas. Repetí conmigo: Papá Dios, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por las malas decisiones que he tomado. Hoy decido volverme a ti. Acéptame como uno de tus hijos. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo, soy un hijo de Dios. Por eso, en este momento, perdono a todas aquellas personas que me lastimaron, que me hirieron. Yo libero perdón sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desata perdón, libera perdón sobre esas personas y vas a ver que esta crisis tiene que generar un cambio en tu vida, en la mía, y todo cambio debe ser para bien. Dios te bendiga a vos, Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga al Paraguay.